Recording is on. Ok, déjenme ver si hay alguno de sus compañeros por ahí que me haya enviado un mensaje, porque me parece que la sesión pasada dos de sus compañeras no pudieron entrar. Entonces, antes de iniciar con nuestra sesión, déjenme ver si tengo mensajes en la plataforma y no, por el momento no tengo mensajes. Entonces, vamos a comenzar. Gracias, Elvira. Vamos a comenzar con nuestra segunda sesión correspondiente a nuestro módulo 20. Y les comentaba, en esta sesión vamos a ir directamente a la parte de cómo lo realizaré, no sin antes revisar nuestro orden del día, darles la bienvenida a quienes están presentes, gracias por su tiempo, y también darles la bienvenida a quienes vean posteriormente la grabación de esta sesión. Recordarles las reglas también de comunicación, que son nuestras reglas de etiqueta. Ya saben, hay que dirigirnos con respeto a los participantes de la sesión, tanto en el micrófono como en el chat. Les recuerdo, el micrófono está disponible para ustedes. Lo único que tienen que hacer es levantar la manita y con mucho gusto les doy la palabra. Como les comentaba, en esta ocasión vamos a ir directamente a la parte de cómo lo realizaré y aquí vamos a dar respuesta a todas los cuestionamientos o dudas que todavía tengan, y una vez que resolvamos todas esas dudas vamos a dar por concluida nuestra sesión. Para nuestra actividad integradora 1, el título que lleva es Contaminación del agua. Y en la parte de cómo lo realizaré, en el punto número 1 nos dice: en un formato de registro como el que se muestra en la tabla 1, realiza un monitoreo durante 3 días de todas tus actividades cotidianas que involucren el uso del agua. En caso de que utilices productos químicos como shampoo, acondicionador o jabón, entre otros, investiga 3 ingredientes químicos que estén indicados en tales productos. Y bueno, esta tablita ya la habíamos revisado la sesión pasada. ¿Sale? Les explicaba que de izquierda a derecha en el encabezado tenemos el día de monitoreo y el número de actividad, ¿sale? Día 1, actividad 1, bañarme. Día 1, actividad 2, lavar los trastes. Día 1, actividad 3, cepillarme los dientes o lavarme los dientes, ¿sale? Habíamos quedado que iban a ser dos formas de elaborar su tabla de monitoreo. La primera era que ustedes incluyeran todas las actividades que realizaron durante el día, durante los 3 días. Y la otra es que fueran 3 actividades por día, como se los había explicado. De las 3 primeras que colocaban el primer día, tomaban una, la pasaban para el segundo e incluían 2 nuevas el segundo día. De esas 2 nuevas del segundo día, pasaban una para el tercero o retomaban una para el tercero e incluían otras 2 diferentes a todas las demás que ya habían colocado, ¿sale? Para que en total les quedaran 9 actividades, 3 por día, y les quedara un poco más variada su tabla, pero eso ya es decisión de ustedes, ¿ok? Y entonces, de izquierda a derecha, después del día y el número de actividad, sigue el nombre de la actividad, que es la que están realizando, y la frecuencia que realizan esa actividad. En la siguiente fila tenemos que responder, o tienen que responder, la pregunta con un sí o con un sí o con un no, si la actividad contamina. Una vez que dan respuesta a esa pregunta, pasan a la siguiente fila, que se refiere al tipo de sustancia, que es al producto que estamos utilizando. En este caso, la sustancia o el tipo de sustancia sería shampoo, acondicionador, jabón, etcétera, los productos que ustedes utilicen. Y aunado a esto, aquí también se deben de colocar los 3 ejemplos de ingredientes de cada uno de estos productos o sustancias que estamos utilizando, como se muestra en el ejemplo. Esto ya lo habíamos revisado, creo que no está difícil, está bastante sencillo. Y por último, tienen que realizar una clasificación del contaminante. Esto es del ingrediente que ustedes utilizaron como ejemplo, que encontraron en las etiquetas. Y habíamos mencionado que la clasificación de estos tipos de contaminantes pueden ser físicos, químicos. Dentro de los químicos tenemos otra clasificación o subclasificación, pueden ser inorgánico u orgánico.
y por último puede ser un contaminante biológico, ¿sale? Aquí en estos ejemplos no tenemos alguno de algún contaminante biológico, pero un contaminante biológico podría ser, por ejemplo, la sangre, ¿sale? Si ustedes, por ejemplo, trabajaran en algún expendio de carne en general, como una carnicería o un expendio de pollo, normalmente ahí se generan o hay residuos de sangre. Estos residuos de sangre, pues normalmente se lavan con agua y se mezclan con el agua y con otras sustancias, como por ejemplo el cloro, que normalmente utilizan para limpiar y desinfectar. Entonces ahí tenemos un agente contaminante biológico en ese tipo de actividades. ¿Sale? Esto es un ejemplo muy específico porque normalmente, por ejemplo, nosotros no contaminamos con algún tipo de secreción sanguínea en nuestros hogares, a menos que suframos por ahí una cortadita o tengamos alguna hemorragia nasal, no sé. De ahí en fuera es muy raro, pero ese sería nada más un ejemplo de un contaminante biológico, ¿sale? ¿Alguna duda con relación a la elaboración de su tabla? Ninguna, ok. Seguimos avanzando entonces. Punto número 2, nos dice, en un procesador de textos tienen que integrar un informe de monitoreo con la siguiente información, empleando tamaño de letra número 12 e interlineado 1.5. Lo primero es su portada, creo que aquí no hay gran tema de análisis, su nombre completo y su grupo, nombre de su asesor virtual, el estado, el municipio y la localidad donde ustedes viven. Después, el índice. Aquí en el índice sí es importante que no olviden, y esto normalmente les pasa, que deben de enumerar todas las páginas de su documento. Y después relacionar con la tabla del contenido que ustedes van a elaborar, el número de página donde va a quedar esa parte del contenido, ¿sale? Ya les había mencionado que la tabla de contenido está integrada por las secciones que compone nuestro documento. ¿Cuáles son esas secciones? Bueno, el índice, introducción, cuerpo del informe, etcétera, ¿sale? Todas esas partes van a conformar nuestra tabla de contenido. Y bueno, ya nada más van a asociar el número de páginas donde está ese contenido. Y les había puesto de ejemplo la introducción que puede quedar en la página 2 o en la página 3. Entonces, la introducción en la tabla de contenido va a quedar asociada a la página 2 o 3, dependiendo de dónde quede ubicada la introducción. Lo mismo para el cuerpo del informe, para el plan de acción, dependiendo de dónde quede ubicado, van ustedes a relacionarlo con el número de página. Después tienen que elaborar la introducción. Recuerden, no les voy a evaluar que lleguen a la extensión que se les solicita, sino que cumplan con los puntos que se les están indicando aquí en las instrucciones, ¿sale? Y son 3 para la introducción. El primero es que tienen que indicar cuál es el clima y las condiciones geográficas de la localidad donde viven. ¿Ok? Entonces, tip para esto, este tipo de datos los pueden encontrar en las páginas oficiales de los municipios o de los estados donde ustedes viven. Así que por ahí pueden, si no han encontrado esta información, ahí la pueden encontrar de manera muy fácil. Después tienen que indicar cómo influye el clima y la geografía en la de su localidad en la disponibilidad de agua para su comunidad. Recuerden, les decía la sesión pasada que no es lo mismo tener un clima cálido y seco a un clima cálido y húmedo o a un clima templado húmedo o templado seco, ¿sale? La disponibilidad de agua para todos estos tipos de condiciones climáticas y geográficas influye de manera muy notoria. ¿Ok? Un clima húmedo y templado puede ser, por ejemplo, en el que encontramos en estados como el estado de México, el estado de Puebla, el estado el estado de Tlaxcala también, por ahí, en algunas zonas de Veracruz
Y también, por ejemplo, en Veracruz ya podemos encontrar diferentes tipos de climas, un clima cálido húmedo, y más si nos vamos más hacia el otro lado, hacia el lado del Pacífico, llegando a Oaxaca, podemos encontrar algunos tipos de climas como cálido húmedo o cálido seco, ¿sale? En los cuales podemos tener relieves, retomando en el ejemplo del estado de Oaxaca, con zonas muy accidentadas de muchos cerros, pero dependiendo del tipo de clima, que si es más húmedo o más seco, va a generarse una mayor disponibilidad de agua. Por ejemplo, en Oaxaca hay zonas donde tenemos una vegetación caducifolia y muchas sierras, pero esto hace que los escurrimientos de agua sean muy pronunciados y no tengan también agua superficial, a diferencia donde la vegetación puede ser más abundante y el agua se retiene en la superficie. Esto va a generar una mayor disponibilidad de agua, tanto superficial como subterránea, ¿sale? Ahí son unos ejemplos. Y por último, tienen que mencionar cómo es la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado. Les comentaba, esto es muy personal, es del lugar donde viven. Ustedes van a hacer esa evaluación e indicar es bueno, es malo, es regular, debido a que, y ya mencionan por qué ambos servicios tienen esa calidad, ¿sale? Una vez que ustedes terminan con su introducción, pasan al cuerpo, a elaborar el cuerpo del informe, donde tienen que cumplir con 2 puntos. Primero, la explicación en media cuartilla de cómo realizaron el monitoreo. Vuelvo a mencionarlo o a enfatizar esta parte. Tienen que hacer una explicación de cómo realizaron el monitoreo, no cómo ordenan o realizan sus actividades durante el día, ¿sale? Esto es diferente, por ahí también me tocó ya evaluar una actividad donde hicieron una tabla y metieron por ahí que monitorearon la cantidad de agua, los litros de agua, cómo la utilizaron, etcétera, ¿no? Entonces, no, en este monitoreo, recuerden, no se está cuantificando el volumen de agua en litros. Lo único que se está haciendo son incluir las actividades que incluyen el uso del agua y hasta ahí, ¿sale? Entonces es importante que ustedes se guíen por el encabezado de la tabla, ¿sale? ¿Cuántos días fueron? ¿Cuántas actividades realizaron? Algunos ejemplos de actividades, la frecuencia de estas, indicaron si la actividad contaminó o no, realizaron la investigación de las sustancias, perdón, de los ingredientes de las sustancias, y por último realizaron una clasificación, ¿sale? Eso es de manera muy general como tendrían que estar explicando que hicieron su monitoreo de sus actividades diarias que implican el uso del agua. Una vez que terminan esa explicación, incluyen su tabla de monitoreo para completar lo que les pide el cuerpo del informe. ¿Vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí con relación a la introducción o al cuerpo del informe? ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? ¿Ninguna? Ok, seguimos avanzando. Cuerpo del informe, plan de acción. ¿Sale? Este plan de acción debe estar, o está, mejor dicho, encaminado al uso sustentable del agua. Es decir, lo que te permite reducir tu consumo, reutilizar el agua que ya fue empleada o disminuir la carga de contaminantes que viertes al drenaje. ¿Sale? Aquí se los voy a dividir por colores. Bueno, después retomamos esta parte. Y nos dice, en esta sección debes de considerar los siguientes elementos. Primero, definir el objetivo de estrategia de acción considerando como contexto los hábitos que tiene respecto al uso doméstico del agua. Entonces, este contexto va a generarse a partir de la información que les está dando su tabla de monitoreo. Ya saben, si en su tabla de monitoreo ustedes ven que realizan actividades que implican el consumo o el uso de muchas sustancias contaminantes, su objetivo, con base en lo que les dice el inciso E, puede ser disminuir la carga de contaminantes que vierten al drenaje, ¿ok? Y ese puede ser su objetivo. Si en su tabla ustedes no distinguen que usan muchas sustancias contaminantes, bueno, lo que pueden hacer es como objetivo
reducir su consumo de agua en las actividades que están realizando. O si no utilizan grandes volúmenes de agua con relación a las actividades que ustedes están utilizando, lo que pueden hacer es, como objetivo, reutilizar el agua que ya fue empleada, ¿sale? Tienen que definir su objetivo. Puede ser uno o pueden ser dos de estos, dependiendo de lo que ustedes identifiquen en su tabla. Una vez que ustedes definen el objetivo u objetivos, van a realizar la descripción detallada de 3 acciones personales para lograrlos, ¿ok? Y tienen que indicar los pasos para llevar a cabo cada acción. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una acción donde van a reciclar el agua que ya fue empleada, bueno, ustedes van a indicar en esta actividad o en esta acción, yo voy a reciclar el agua mediante y ya van a indicar los pasos, ¿ok? Eso es importante para cada una de esas acciones que van a incluir. Y por último, van a incluir la descripción detallada de una acción colaborativa, ¿sale? Recuerden, esta puede involucrar a su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera, ¿sale? Esto enfocado en mejorar el aprovechamiento del consumo de agua. También tienen que indicar los pasos. Entonces, les decía la sesión pasada, la actividad colaborativa, mientras más sencilla, mejor, ¿ok? A mí se me ocurre que vamos en conjunto con los familiares que vivimos en mi casa, vamos a revisar todos aquellos lugares donde podemos instalar dispositivos ahorradores, ¿sale? Y lo único que vamos a hacer es revisar todas nuestras conexiones, llaves y lugares de donde obtenemos agua, y posteriormente vamos a evaluar entre todos qué dispositivos podemos instalar. Una vez que evaluamos los dispositivos que podemos instalar, vamos a hacer una búsqueda ya sea por internet o en las tiendas y a comparar precios. Una vez que comparamos precios, obtengamos los precios más adecuados para nuestra economía, vamos a obtener esos dispositivos y posteriormente vamos a proceder a instalarlos, ¿sale? Así de fácil y sencillo podría ser mi acción colaborativa para el aprovechamiento en el consumo de agua, mejorarlo. ¿Dudas con relación a su plan de acción? Mónica, la tabla es en Excel, podemos capturar o enlace. No, su tabla la pueden hacer en Excel de manera muy sencilla y lo único que tienen que hacer es copiarla y pegarla en su procesador de textos. Creo que es lo más fácil que pueden hacer, ¿vale? Bueno, si no hay más dudas, pasamos al siguiente inciso, que es la conclusión, en la cual deben de responder a los siguientes planteamientos. El primero es cuáles son los principales reservorios de agua que abastecen a su comunidad. Entonces, aquí les comentaba que que no confundan los reservorios de agua con los lugares de almacenamiento. Recuerden, los lugares de almacenamiento son todos aquellos que tenemos donde nos llega o almacenamos el agua ya potabilizada o el agua potable, tinacos, cisternas, recipientes grandes como de 200 litros, tanques elevados, etcétera, ¿no? Todos esos. Y los reservorios de agua se encuentran allá en el ecosistema. ¿Cuáles pueden ser? Pueden ser aquellos que sean naturales o artificiales. Habíamos dicho que un ejemplo de un reservorio de agua natural puede ser un río o puede ser una laguna. Cualquier tipo o cualquier acuífero subterráneo también es un reservorio de agua natural. Y también pueden incluir aquí aquellos artificiales como embalses, como presas, como pozos que hayan sido perforados. Todos esos son reservorios de agua. Ahora, es importante que recuerden que todos estos están identificados o tienen un nombre. Así que cuando identifiquen su reservorio de agua, tienen que mencionar su nombre. Por ejemplo, el acuífero del Valle de México abastece a parte de la Ciudad de México y parte del Estado de México. O la presa del Cuchillo, que está allá en Nuevo León, que abastece a la ciudad de Monterrey, ¿sale? O el río Papaloapan, que abastece a comunidades
por ejemplo, como la de Papantla, ¿no? En un ejemplo. Así que tienen que identificar aquellos reservorios que abastezcan a su comunidad. Ahora, si es un pozo que perforaron, recuerden que esos pozos también tienen una identificación. Esto para su manejo. Así que es importante que pongan esos nombres. Una vez que los identifiquen, tienen que dar respuesta a la siguiente pregunta que dice qué tan susceptibles son de ser contaminados los reservorios de agua de la pregunta anterior por sustancias de uso doméstico de su tabla de monitoreo. Ya ustedes se explicarán qué tan susceptibles son, tomando en cuenta la calidad del drenaje y qué tan cercanos o lejanos están a su comunidad. Y por último, tienen que mencionar cuál es la diferencia entre una planta potabilizadora y una planta de tratamiento, así como cuál es la importancia de que en su comunidad se tenga el servicio de ambas instalaciones. ¿Ok? Entonces, yo les recomiendo aquí que su conclusión la hagan por partes para que no emitan ningún punto, ya que si emiten algún punto, pues obviamente es penalizable de que no están cumpliendo con ese punto, ¿vale? ¿Dudas con relación a su conclusión? ¿Todo bien? Ok. Bueno, una vez que elaboran su conclusión, ya saben, van a incluir sus fuentes de información que hayan consultado con base en el manual de citas APA de PREP en INESEP. Recuerden dos puntos a cuidar en esta parte de las fuentes de consulta. Primero, la estructura, que me parece que esa ya todo el mundo la hace de manera correcta, que se refiere al orden en el que van los datos que nos solicitan, ¿ok? Y el formato, que debe ser aplicado el formato de sangría francesa a cada una de nuestras referencias, ¿ok? Todas estas fuentes de información deben ir, ya saben, al final de su documento en una hoja aparte. Y ya por último, una vez que tengan integrado su archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma, asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Tenemos una nota que dice: asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente y con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Entonces, sin dudas hasta aquí con relación a la actividad integradora 1. Ok, bueno, vamos entonces a nuestra actividad integradora 2, porque de aquí quedaron pendientes algunos ejemplos que vamos a revisar al final. Entonces, el título de la actividad integradora 2 son mis acciones para cuidar el medio ambiente. Y en la parte antes de pasar a la parte de cómo lo realizaré, les quiero recordar tres conceptos importantes que ustedes deben de identificar: el concepto de efecto invernadero, el concepto de cambio climático y el de huella de carbono. ¿Ok? Ahora sí, en la parte de cómo lo realizaré, el punto número 1 nos pide que lean el texto titulado El costo climático del ganado, para identificar las principales actividades relacionadas con la producción de ganado que generan gases de efecto invernadero, ¿sale? Ahí tienen ustedes la referencia bibliográfica con su enlace que los va a llevar a ese texto. Una vez que lean ese texto, pasan al punto número 2, que dice: en una hoja de cálculo de Excel, realiza una tabla de registro de tu consumo de proteína animal durante 3 días de la semana, en la cual organices y clasifiques de manera clara y ordenada los siguientes elementos. Creo que aquí al final puse una tabla. Ok, sí. Este es el ejemplo que ahorita vamos a revisar de cómo les tendría que quedar su tablita. Espero que la hayan podido empezar y que les haya quedado más o menos así. Dice que tenemos que organizarlo por días y por tipo de proteína, ¿sale? Entonces tenemos día 1, día 2, día 3. O pueden poner lunes, martes y miércoles, jueves, viernes, sábado, los días que hayan realizado su monitoreo, y en forma de lista el tipo de proteína: pollo, huevo, pavo. Aquí le puse por números, tipo 3, ahí van a poner todos los demás, ¿sale? Y en el centro, los gramos de proteína que ustedes consumieron. Por ejemplo, el día 1 yo consumí pollo y consumí 100 gramos. El día 2 consumí también 100 gramos. Y el día 3, 100 gramos.
En lo que se refiere al huevo, pues consumí el día 1 50, en el día 2 300 y en el día 3 350, ¿no? Y así sucesivamente. Si en algún día no consumí algún tipo de proteína, pues lo único que voy a hacer es colocar un cero, ¿sale? Por ejemplo, si en el día 3 del huevo no consumí nada, pues aquí tendría que llevar un cero, ¿sale? Y así para cada uno, ¿vale? Eso es a lo que se refiere esta instrucción de que se tiene que elaborar, de que se tiene que elaborar su tabla en el Excel, ¿sale? Días de la semana, que tienen que escoger 3 días, y los gramos consumidos por tipo de proteína. Y les mencionaba que única y exclusivamente son estos que tenemos aquí, ¿sale? La nota que tenemos importante que dice, en caso de que seas vegetariano o vegetariano o vegano, puedes pedirle a un amigo, a un familiar o amigo que sean carnívoros que te ayuden a llenar tu tabla de registro. Entonces, dudas con relación a su tabla, porque creo que esto es bien importante para que puedan desarrollar todo lo demás de su actividad. Voy aquí al chat, si alguien quiere participar, nada más me levanta la manita. Cintia dice, en la referencia se coloca recuperado y la fecha en que se está ocupando. Ojo, Cintia, por ahí se actualizó el manual de prepa en línea. Esta parte de recuperado ya no se ocupa. Es importante que le echen un ojito, nada más esa sección donde nos dice o nos habla sobre la estructura, ¿sale? Pero esta parte de recuperado ya no se está ocupando, ni la fecha, perdón, de recuperado ya no se está colocando y la fecha en que se está ocupando tampoco, ¿sale? Ojo, por ahí tienen que actualizarse porque anteriormente sí se utilizaban, pero ya en la actualidad ya no se está utilizando. Y mire, Magdalena, los gramos de proteína, ¿cómo los calculamos? Estos son aproximados, ¿sale? Digamos que, y esto se los mencionaba la sesión pasada, digamos, y me voy a ir a la tablita para que la vean, que la tengo aquí al final. Digamos que yo consumí 100 gramos de pollo y este pollo lo consumí en una milanesa o en una porción asada. Ya saben que ustedes ahí cuando van a comprar el pollo pueden comprarlo, no sé, por piezas o pueden comprar la pechuga, dependiendo de lo que ustedes compren, más o menos lo van a calcular. Esto es aproximado. Si ustedes comieron pechuga, por ejemplo, en una milanesa o asada, esas porciones normalmente son entre 80 y 100 gramos. Entonces, si ustedes se compran una, van a estar consumiendo 100 gramos. Pero, por ejemplo, si ustedes se comen alguna pieza, un muslo, una pierna, esas partes pesan aproximadamente entre 70 y 90 gramos, no llegan a pesar más. Entonces, es más o menos el cálculo que ustedes tienen que hacer. Ahora, del huevo igual, si ustedes compran 1 kilo de huevo, lo único que van a hacer es dividir el número de huevos que tiene ese kilo que compraron, por ejemplo, pueden ser 15 y lo van a dividir entre 1000 y les va a dar un aproximado de cuánto pesa cada huevo. Cada huevo pesa por ahí entre 30, 25 gramos, no más de eso. Entonces, si ustedes se coman 2 o 3 huevos, nada más tienen que hacer la sumatoria. Igual, de la misma forma, si ustedes, por ejemplo, comen queso, pues van a dividir los gramos que compraron de queso, igual y compraron medio kilo de queso, y les duró 3 días, ¿no? Los gramos que consumieron para esos 3 días los van a calcular aproximadamente dividiendo esos 500 gramos entre 3 y les va a dar un aproximado de lo que comieron de queso. Si son 2 personas, pues obviamente lo dividen entre 2 personas y ahí les va a dar una cantidad menor, ¿sale? Pero recuerden, es aproximadamente. Y así para cada una de las proteínas. Todo lo que consuman fuera de su casa, todo lo que consuman fuera de su casa, recuerden que son por porciones.
por lo que normalmente las porciones igual son entre 90, 100, ya las que son muy grandes, por ejemplo, a veces van a encontrar ejemplos de hamburguesas, les ponen hamburguesas de 100 o 120 gramos. Entonces, normalmente las porciones de proteína son entre 90 y 100 gramos, no más. Entonces, ya dependiendo de lo que ustedes coman, van haciendo su cálculo aproximado, ¿sale? Ok, Cintia, tenías la duda que yo había su formato, pero llegué a ver que algunos, ok. Bueno, ¿alguna otra duda con relación a su tabla de monitoreo o de registro? ¿Todo bien? Ah, ahí en eso solo lo puse así para que aquí irían los tipos de proteína, pero pues yo le puse tipo 3, tipo 4 para llenar la tabla nada más, pero aquí van a ir los siguientes tipos de proteína, carne bovina, cerdo, queso, etcétera, no todos los demás. Esto no lo tomen muy en cuenta, nada más lo puse para llenar porque van los demás tipos de proteína, ¿vale? Este solo es un ejemplo, ¿sale? A mí se me hace más fácil llenarla así, pero con la indicación yo cubrí esto, que debemos de tener el tipo de proteína y los días que consumimos. Entonces, a mí se me hace más fácil así, pero puede ser al revés, o sea, igual aquí pueden, en lugar de pollo, huevo y los tipos de proteínas, aquí pueden poner los días y aquí arriba pueden poner los tipos de proteínas, ¿sale? Puede ser al revés, eso ya es independientemente de cómo a ustedes se les haga más fácil, ¿vale? No, la proteína no la van a poder repetir, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el día 1, ustedes van a considerar todas las veces que comieron pollo, ¿sale? Igual y comieron pollo en el desayuno y en la comida, ¿sale? O en la cena, se echaron unos tacos de pollo, ¿no? Se me ocurre. Igual huevo, si ustedes en el día 2 desayunaron huevo y, no sé, comieron en la tarde algo que llevaba huevo, pues también ahí van a incluir lo que comieron en todo el día que incluyó huevo, ¿sale? ¿Alguna otra duda? ¿Dudas, dudas? ¿Todo bien hasta aquí? Ok, bueno, una vez que tienen así su tablita, esa yo se las pongo porque le digo es que como a mí se me hace más fácil, van a elaborar sus dos gráficas en Excel donde representen la cantidad en gramos de al menos 3 tipos de proteína de origen animal que consuman durante 3 días. Y si registraron más de 3 tipos de carne, tienen que integrarlas a las gráficas. Ok, entonces habíamos dicho que son dos gráficas de barras, perdón, dos gráficas, una de barras y una circular. En ambas deben de ser el total que consumieron de los 3 tipos, de los tipos de proteína. ¿Sale? En la de barras debe estar expresada en gramos los tipos de proteína. Y en la circular debe de observarse en porcentaje lo consumido por tipo de proteína durante los 3 días. ¿Qué es esto? Ya les había mencionado. Van a graficar el total que consumieron de pollo durante los 3 días, el total de pavo de los 3 días, el total de huevo y así sucesivamente. Y lo correspondiente en porcentaje que consumieron de los 3 días de cada tipo de proteína. ¿Sale? No me voy a detener mucho aquí porque vamos a ver el ejemplo. Lo que sí es importante es que las configuren. Recuerden, en la gráfica de barras debe de llevar sus títulos el eje X y el eje Y, tanto indicando el tipo de proteína como las unidades en las que se está expresando. ¿Ok? Ambas deben de llevar su título y su nombre y su grupo. ¿Ok? Esto lo vamos a ver a continuación, así como las leyendas o etiquetas, ¿vale? Entonces, no me voy a detener mucho. Esta indicación ahorita la vamos a retomar en el ejemplo.
Vamos a pasar al punto número 4 y dice, con base en el tipo y total de gramos de tipo de proteína que consumiste durante 3 días, realiza la conversión de kilogramos de proteína a kilogramos de dióxido de carbono de acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias, que la tabla de equivalencias es esta de aquí abajo, ¿vale? Realiza tus conversiones a mano en una hoja de papel, incluye tu nombre completo con tu propia letra y toma una fotografía de ella cuando concluyas. Considera el ejemplo que se brinda a continuación para realizar tus conversiones de unidades. Yo diría que es más que las conversiones de unidades, es el cálculo de emisión de dióxido de carbono según el cálculo de proteína que estamos consumiendo, ¿sale? Y tenemos el ejemplo, este ejemplo ya lo habíamos revisado la sesión pasada, ok, va de la misma forma, recuerden, dentro de las ecuaciones tenemos un orden de las operaciones, suma, resta, división y multiplicación, ok. Aquí en este caso no tenemos ni sumas ni restas, tenemos divisiones y tenemos multiplicaciones. Entonces habíamos dicho que lo que íbamos a hacer es multiplicar nuestro consumo que se encuentra aquí al principio, que nos dice que para el ejemplo son 700 gramos, por el resultado de 1 entre 1000, que habíamos dicho que era, ¿cuánto habíamos dicho que era el resultado de 1 entre 1000? Por ahí me pueden decir. Ok. ¿Alguien más se acuerda? ¿Alguien que está aquí presente no hizo este ejercicio? Ok, Mónica. Entonces, a ver, compruébanos si es correcto el resultado que nos ponen ahí tus dos compañeras. Si tienes por ahí tu celular a la mano, divide 1 entre 1000 y nos dices la respuesta. También, tan sí, no te preocupes. Dividan 1 entre 1000 y nos dicen la respuesta. Muy bien, sale. Entonces, ese resultado es el que por el que van a multiplicar su consumo. En este caso del ejemplo, van a multiplicar 700 por 0.001, ¿vale? Vayan haciéndolo. Cuando ya lo tengan, me dicen. ¿Ok? Entonces, ese resultado lo van a multiplicar por la tercera parte, que va a ser 6.9 entre 1. Esto está muy fácil. Recuerden, todo número dividido entre 1 nos va a dar ese mismo número. Entonces, va a ser 0.7 por 6.9, que ese 6.9 corresponde al dato de equivalencia que tenemos aquí en la tabla, que pueden ver que está en color rojo, ¿sale? Este 6.9 es el de aquí arriba que tenemos en la formulita. Entonces van a multiplicar ese resultado de 0.7 por 6.9 y, correcto, le sale 4.83. En este caso del ejemplo, voy a hacerlo un poquito más grande. Tenemos 4.8 porque está redondeado, ¿verdad? Pero algo importantísimo es que no olviden que deben de colocar las unidades en que se está expresando el resultado, ¿sale? Ojo aquí con el colorcito azul y ven que están, ¿por qué creen que están cancelados? Porque obviamente son las unidades que vamos cancelando. Gramos de pollo se cancelan con gramos de pollo y kilogramos de pollo se cancelan con kilogramos de pollo. Y nos van a quedar unidades de masa de dióxido de carbono expresadas en kilogramos, ¿ok? Entonces nuestro resultado se va a leer de la siguiente forma: 4.8 kilogramos de dióxido de carbono. Aquí solo van a ir sustituyendo el tipo de proteína que estén calculando. Aquí es lo que consumieron de pollo. Pero si van a calcular su emisión de dióxido de carbono de huevo, entonces esta parte que está cancelada va a cambiar por gramos de huevo
igual que las subsecuentes unidades. Todo va a pasar a ser huevo. Kilogramos de huevo aquí en la tercera parte, kilogramos de huevo aquí en la parte de la mitad en azul y gramos de huevo en la parte de abajo. Y súper importante, no olviden modificar aquí en la tercera parte el dato de equivalentes para el tipo de proteína. Estábamos hablando que si van a calcular el del huevo sería en lugar de 6.9, 4.8. Si fuera pavo, cambiamos todas las unidades y cambiamos el dato de equivalencias a 10.9. Si fuera cerdo, vamos a cambiar nuestro dato de equivalencias a 12.1 junto con todas nuestras unidades, ¿vale? ¿Dudas aquí? ¿Dudas hasta aquí? Bienvenida, Erika. ¿Dudas con relación a este ejercicio? ¿Ninguna? Ok, ¿sale? Perfecto. Entonces, vamos avanzando. En el punto número 5 nos dice, realiza un cartel de divulgación que integre los siguientes puntos. Primero, el título que relacione la huella de carbono y el consumo de proteína pecuaria, ¿sale? Este título pues es abierto, creo que aquí no van a tener ningún tipo de problema, lo único que tienen que hacer es cumplir con lo que se les está solicitando y pueden poner el título que ustedes consideren. Después tienen que elaborar la introducción, recuerden, no les voy a evaluar la extensión, sino que cumplan con lo que se les está solicitando. ¿Y qué solicitan? Bueno, son 3 puntos. En el primero tienen que indicar qué es el efecto invernadero y cuáles son los principales gases de efecto invernadero. Después tienen que indicar a qué se refiere la unidad de medición de equivalentes de dióxido de carbono. Y por último, tienen que mencionar por qué la ganadería es una fuente importante de gases de efecto invernadero de acuerdo con el texto El costo climático del ganado. 3 puntos, igual y lo pueden poner así por párrafos separados para que digan, bueno, ya cumplí con el primero, ya cumplí con el segundo, ya cumplí con el tercero, palomita los 3, ya está, paso a lo que sigue, ¿sale? Después, una vez que ya terminaron con su introducción, pasan a el siguiente inciso, donde tienen que incluir un esquema que muestre las siguientes características. La relación entre la superficie terrestre, la atmósfera y la radiación solar para explicar cómo funciona el efecto invernadero. ¿Ok? Entonces, esto no es más que una imagen donde podamos visualizar el efecto invernadero. ¿Sale? Ya todos por ahí seguramente en un módulo previo vieron un esquema quizá del ciclo del agua, ¿ok? Igual, tal cual, en lugar de que sea el ciclo del agua, ustedes van a buscar un esquema del efecto invernadero. Una vez que lo tengan, van a elaborar un pie de figura, que es una explicación del esquema, ¿sale? De 8 a 10 renglones, quizá menos, no se preocupen, lo que sí tiene que ser una explicación. ¿Cómo va a ser esto? Hagan de cuenta y me voy a ir aquí al ejemplo que les iba a poner de la gráfica circular, ¿sale? Digamos que en lugar de esta gráfica yo tengo mi esquema. Entonces yo les voy a describir esta gráfica. En esta gráfica tenemos color amarillo, azul, verde, naranja, gris y un tono de azul cielo, ¿sale? En esta gráfica yo puedo ver que el color azul está indicando el pollo, el color naranja el pavo, el color gris el tipo 3, ¿sale? Eso es una descripción de lo que ustedes tendrían que hacer, pero del esquema del efecto invernadero, ¿vale? Así de fácil, así de sencillo, como si se lo estuvieran explicando a alguien más, ¿vale? Entonces, ese sería su pie de figura. Y una vez que hacen esa descripción pequeñita, van a incluir su fuente bibliográfica de donde obtuvieron esa imagen. Después nos piden incluir en su cartel su gráfica de barras y circular. Así como ya la van a tener elaborada, la van a copiar y la van a pegar en su cartel, en su cartel, ¿ok? Pero a estas les van a tener que agregar, aparte de toda la configuración que ya hicieron de lo que les solicita, les van a tener que incluir un pie de gráfica, ¿sale? Donde van a incluir en su pie de gráfica o a explicar el patrón
de consumo observado. Por ejemplo, recuerden, nuestra gráfica de barras está expresada en gramos, por lo que ustedes van a decir, el patrón de consumo observado que yo tengo en cuestión de gramos es el siguiente. La proteína más consumida en cuestión de gramos es el cerdo, por ejemplo, y la que menos consumí es el queso, ¿no? Ahí está un patrón. Y lo correspondiente a porcentaje en la gráfica circular para su pie de gráfica, ustedes van a indicar en porcentaje el mayor consumo de proteína que se observa es la proteína D y ya indican cuál. A diferencia de la proteína tal que se consumió en menor porcentaje. Y estos serían sus pies de gráficas para cada una de sus gráficas. En el siguiente inciso nos dicen que tienen que incluir las conversiones, o mejor dicho, el cálculo de emisión de CO2, donde indican cuánto ha sido liberado, ¿sale? Nos dicen que todas estas deben de estar juntas en la misma sección, pero pues ya ustedes las hicieron previamente a mano y les tomaron una foto. Así que yo les recomiendo que esa misma foto la incluyan aquí en su cartel para que no estén haciendo doble trabajo, ya también haciéndolo por ahí en una tablita, ¿sale? Ustedes pueden incluir esa misma foto aquí en su cartel y también van a incluir un comentario donde indiquen cuál es el patrón que observan en cuanto a la cantidad de huella de carbono que deja su consumo de carne. Esto es, si ustedes consumieron en mayor cantidad el tipo de proteína que genera el mayor o la mayor emisión de dióxido de carbono, ¿sale? O si, por ejemplo, también puede ser que ustedes consumieron el tipo de proteína que menor emisión de dióxido de carbono genera, ¿sale? Eso es importante, eso es lo que ustedes tienen que indicar en este comentario de 2 a 4 renglones, bien chiquitito. Y en la letra F nos dice, de acuerdo con los resultados de tus conversiones de unidades, tienen que reflexionar si el tipo de carne que consumieron es el que tiene mayor o menor huella de carbono, que es lo que hicieron precisamente en el siguiente punto, en el punto anterior, perdón. Y con base en esto tienen que hacer una propuesta de 3 acciones que podrían tomar respecto a sus hábitos de alimentación para disminuir su huella de carbono por consumo de proteína, ¿sale? Entonces, ustedes ya dijeron, ¿sabes qué? Yo el tipo de proteína que consumo es el que genera mayor emisión de dióxido de carbono, o el que yo consumí en mayor cantidad no es el que genera mayor emisión de CO2. Por lo que 3 acciones que yo podría proponer y ya proponen sus 3 acciones. Recuerden, estas acciones deben estar única y exclusivamente enfocadas en reducir su huella o disminuir su huella de carbono por consumo de carne. Hay muchas acciones que se pueden hacer para disminuir la huella de carbono, pero en este caso solo son para o deben estar relacionadas con modificar sus consumos de proteína pecuaria o carne, ¿vale? Y por último, la letra G nos dice que deben de incluir sus fuentes de información. Única y exclusivamente en este caso nos están pidiendo que las fuentes de consulta vayan incluidas en su cartel de divulgación, ¿sale? Pueden incluirlas también en su procesador de textos, pero la evaluación está sobre que las incluyan en su cartel. Así que si ustedes solo las incluyen en su procesador de textos y no las incluyen en su cartel, ahí les va a generar una penalización, por lo que es importante que las incluyan en su cartel. Pueden no incluirlas en su procesador de textos y no pasa nada, pero sí es importante que las coloquen en el cartel, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con lo que va incluido en su cartel de divulgación? Ok, bueno, seguimos avanzando. Tenemos una nota que dice, para realizar tu cartel puedes ocupar alguna de las herramientas web como Canva, Infogram y PictoChart, o utilizar elementos y herramientas de tu procesador de textos.
Aquí les decía que utilizar elementos y herramientas del procesador de textos no quiere decir que lo puedan hacer en un procesador de textos, ¿sale? Si necesitan hacer un cuadro de texto en el procesador de textos, lo pueden hacer ahí y lo copian y lo pegan a alguna de las herramientas que se les está indicando, ¿vale? La otra nota dice, asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu cartel de divulgación porque no se aceptarán capturas de pantalla y se pueden apoyar en los siguientes tutoriales que están aquí abajo, ¿sale? Aquí está el de Canva, está el de Infogram y está el de Pictochart. Entonces, es importante que ustedes hagan su cartel de divulgación en alguna de estas herramientas porque tienen que obtener un enlace para compartirlo posteriormente. Y en el punto número 6 nos dice lo que va en el procesador de textos, que son 5 puntos. Primero, la portada con sus datos personales. Después, su tabla de monitoreo, que es la que ya vimos en el ejemplo. Sus dos gráficas que solicitan en el punto número 3. La fotografía de los cálculos de la emisión de dióxido de carbono que ustedes realizaron a mano. Y por último, el enlace a su cartel, ¿sale? Aquí, como ustedes pueden ver, no nos está solicitando que coloquen las fuentes de consulta. Como les dije, esas van en su cartel de divulgación, ¿vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Antes de pasar a los ejemplos. ¿Todo bien? Sin dudas. Ok, entonces vamos a terminar de revisar las instrucciones, que esto ya ustedes se lo saben de memoria. Una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellidos, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente cargarlo a la plataforma, asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Ok, entonces les voy a compartir la pantalla donde